Bueno, Rosa es abogada de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de Historia en el Instituto Superior de Profesorado Joaquín B. González, es mediadora en el Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal, es miembro del Instituto de Historia y Derecho del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal, miembro de Patrimonio Funerario también, ha presentado trabajos en jornadas de historia del Colegio de Abogados de San Isidro, y también ha publicado artículos en la revista Patrimonio Funerario Integral, docente de Historia y Derecho en institutos de nivel secundario y terciario. Rosa nos va a contar Los Caballeros de la Noche, pedido de rescate por el cadáver de Inés Indar de Dorrego. Vamos a compartir que... Ay, no te puedo creer. A ver, ¿dónde estás? Uno me sale bien. Acá está, acá está, acá está. Hoy venimos bien. Ahí está, pantalla completa, Rosa, todo tuyo. Bienvenida. Gracias. Bueno, por un lado, primero quiero agradecer que me hayan dado la oportunidad de presentar este trabajo y aparte felicitarlo por la diversidad de los temas. En mi caso, el enfoque va a ser desde el derecho, lo jurídico, eh, con respecto a un caso que sentó jurisprudencia y es un caso emblemático en historia del derecho. Se trata de los Caballeros de la Noche, que era un grupo de delincuentes que de día hacían actividades normales, trabajaban, por ejemplo, como importadores, por ejemplo, uno de ellos, como retratistas, como mozos, y de noche se dedicaban o tenían la intención de cometer delitos. Estos caballeros de la noche, ¿cuál es el delito que va a hacer, a sacudir a la sociedad de la época de 1881? Van a apropiarse del cadáver de Inés Indart de Dorrego, que había muerto 2 meses antes, y van a pedir dinero por la devolución de ese cadáver. Si vemos el que sigue, eh, la próxima diapositiva, ahí está. Esto está muy documentado. ¿Por qué? Porque los diarios de la época siguieron día a día el hecho, la investigación, el posterior juicio, la sentencia, sobre todo el diario La Nación y también el diario La Prensa. Em, la sociedad estaba conmocionada porque hasta ese momento nunca se había producido el robo de un cadáver y el secuestro. Y aparte, la familia implicada en el hecho. El sujeto pasivo de ese delito es una de las hijas de Inés Indar de Dorrego, que es Felisa Dorrego de Miró, que es la hija, como ya he dicho, de Inés, una de las personas más importantes de la sociedad de ese momento. Lo mismo pasaba con su madre, Inés Intart, personas que habían hecho grandes donaciones, dueños de una fortuna incalculable y aparte emparentados
con personajes de la historia argentina. ¿Con quién en particular? Manuel Dorrego. Si vemos la próxima, vemos la imagen de Inés. Yo les decía, esa es la señora Inés Sindar de Dorrego. Inés estaba casada con el hermano de Manuel Dorrego. ¿Cómo se llamaba? Luis Dorrego. Ella era cuñada de un personaje muy importante en la historia argentina, que luchó con Belgrano, con San Martín, eh, y fue a su vez fusilado por orden de Lavalle. Miren lo que son las cosas que si pasamos la próxima, vamos a ver, eso es donde estaban los restos, donde están los de Manuel Dorrego. Se caracteriza, esta es una bóveda simple, pero fue la primera bóveda que se dio en Recoleta en el año 1830. Y la próxima, vamos a ver, ahí está, este es el Palacio Miró. El Palacio Miró, que ya no existe porque fue demolido, eh, está ubicado por esas ironías del destino en lo que hoy es Plaza Lavalle. Justamente el Palacio Miró, que pertenece o pertenecía a uno de los descendientes de Dorrego, es demolido para ampliar Plaza Lavalle, que lleva el nombre de aquel que lo hace fusilar. Este palacio era de una belleza extraordinaria. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí va a llegar la carta pidiendo el rescate y ahí es la residencia de Felisa Dorrego de Miró, porque Felisa Dorrego, la cuñada de Manuel Dorrego, se casa con Miró y este hace construir este palacio que luego hereda Felisa. Eh, para, como un hecho anecdótico, ocurre que este palacio que estaba ubicado en la Manzana, ahí cerquita de tribunales, lo que era la Plaza del Parque, que luego se llama Plaza Lavalle, las calles Piamonte, Córdoba, Libertad y Talcahuano, esos serían los nombres actuales. Al poco tiempo de que ocurren estos hechos, le ponen a unos metros una estatua de Lavalle y un poco después lleva el nombre de Plaza Lavalle. Eh, Pasamos a la que sigue. Este justamente es el monumento que María Laje estuvo contándonos, pero ¿por qué? Porque los descendientes de Felisa van a ser Ortiz Basualdo. Ahora, ¿estos hechos dónde ocurrieron? En la Recoleta. Eh, la bóveda de la cual fue sacado el féretro de Inés era la de Luis Dorrego, que ya no está, y en su lugar se encuentra la bóveda de los Lezica. Pero, ¿qué pasa? Con el tiempo, cuando deja de pertenecer a los Dorrego, la bóveda en la cual ocurrieron los hechos, los restos de Luis, de Inés, Felisa pasan justamente a la de los Ortiz Basualdo. Bueno, vamos a ver
resumido qué pasaba en la época. Estábamos en 1880, 1881. eh, Se había dado la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que se convierte en capital de la República. La idea era que se produjeran cambios en todo: paz, organización, nuevos códigos. Bueno, de ahí hace unos días, bueno, el martes, se habló justamente del cementerio de La Plata, que sería la nueva capital de la provincia de Buenos Aires. Y vemos la que sigue. Entre los cambios que se dieron, el presidente, ¿quién era? Roca. Y Marcos Paz, pero Marcos Mariano Paz, que es el hijo de Marcos Paz, va a ser el jefe de la policía de la capital y busca cambiar absolutamente todo. Va a dar instrucciones para los sargentos, cabos, vigilantes. Les va a decir: señores, yo quiero que se presenten correctamente, se van a dirigir a la gente con respeto, van a estar con su uniforme limpio. Va a crear una serie de cosas, como por ejemplo que los policías se van a comunicar entre ellos a través de toques de silbato. Tenían un código ya. Cuando uno pedía ayuda, ya sabían qué era lo que estaba pasando, y podían acudir. También tenía comisarios muy bien entrenados. Y una perlita: uno de los comisarios que se va a encargar de la instrucción de este caso es Isidoro Acevedo, que es el abuelo de Jorge Luis Borges. Bueno, vamos a ver, ojo, hay una cosa que también es interesante. En este momento se estaba dando la primera reforma del cementerio de la Recoleta para modernizarlo, lo cual va a ser importante porque iba a estar lleno de obreros, gente trabajando en la Recoleta. Y el próximo eh, vamos a ver quiénes eran estos caballeros de la noche. Lo van a ver con distintos nombres, algún cambio de letras. Los caballeros de la noche era una sociedad secreta. El jefe de esa sociedad secreta era este belga, Kerchowen, que tenía la particularidad de que era hijo de un vizconde y sobrino de un varón. La familia de él, porque era Kerchowen de Peñaranda, la familia de él era una importante familia española con una rama en Bélgica, pero este le salió un poco delincuente. Ya empezó su carrera en Bélgica robándole al tío. Cuando están a punto de apresarlo, huye y termina en Buenos Aires. Acá llama la atención porque hablaba francés, hablaba castellano con acento francés, se dedicaba a la importación de droguería y otros productos que le mandaba su hermano desde Europa, eh, pero había formado una familia, se casa, pero tenía problemas con el juego, lo cual hacía que
como que siempre estaba necesitado de dinero. Él conoce a otro que es Muñiz. Muñiz era, que vemos en la próxima placa, Muñiz era un español más grande porque este Kerchowen era de menos de 30 años, el otro tenía 47, era, estaba habituado a otro tipo de delitos porque era más bien había participado en intentos revolucionarios, había estado en la cárcel, era retratista y ahora estaba trabajando en una casa de subastas. Hasta eran distintos físicamente, porque mientras el belga era alto, ojos claros, cabellos claros, este era más bajo, más gordito, cabello negro, cabellos como crespos, y empiezan a reclutar gente, forman una sociedad secreta, los caballeros de la noche, que de día se comportaban correctamente, iban a sus trabajos y de noche la intención de cometer los delitos. Eh, Era una sociedad donde se le daba a cada uno los estatutos, las reglas, un diploma. No admitían nacionales, solo inmigrantes, porque Muñiz decía que los argentinos no eran confiables. Eh, y por eso había un mozo francés, dos mozos franceses, había un argelino que le decían el africano, que era sirviente de Peñaranda, de Kerchowen, porque él estaba acostumbrado a tener servicio en su país y acá no podía prescindir de eso. Pero los que realmente manejaban todos era el español Muñiz y Kerchowen. Los demás no tenían muy claro qué función tenían que cumplir. De hecho, el argelino ni siquiera hablaba bien español, como para entender a qué se estaba comprometiendo. Bueno. Justo en ese momento, en los diarios salen noticias sobre un crimen similar que se había producido en Estados Unidos. Había desaparecido un cadáver de un multimillonario, pero la familia acudió a la policía y evidentemente pagaron, pero nunca se supo muy bien qué había pasado. Pero estos delincuentes norteamericanos habían cometido un error. Cometen el hecho delictivo, pero no piden enseguida rescate, con lo cual a la familia le llegaron un montón de cartas pidiendo rescate de gente que no había cometido el delito ni tenía el cadáver. Entonces, lo primero que hicieron los caballeros de la noche es redactar una carta con letra redondilla, muy prolija, muy buen lenguaje, eh, con algún detalle. Por ejemplo, en lugar de decir dorrego, decía dorego. ¿Por qué? Por la forma de hablar de Peñaranda, eh, que por supuesto a la policía le llama la atención. Lo mismo a la policía le va a llamar la atención que denotaba instrucción en quien había escrito la carta. No era cualquiera. Eh, ¿Cuándo había muerto Inés Indar? 2 meses antes, porque el hecho se comete el 25 de agosto, llega la carta de 1881 y el 29 de junio
El 29 de junio es cuando muere Inés. Por supuesto que las exequias fueron extraordinarias. Asistió medio mundo y más todavía. Inclusive como la Recoleta, el cementerio, estaba en obras cuando ingresa el féretro, todos se sacan el sombrero, hacen un respetuoso silencio. El féretro era pesadísimo porque tenía incrustaciones en plata, manija de plata, el tipo de madera de jacarandá. eh, y entre los asistentes, apenados, pero quizás no tanto, estaban Peñaranda y Muñiz. ¿Por qué? Porque querían ver bien qué había pasado qué pasaba, cómo era el féretro, cómo lo ubicaban, todos los detalles que pudieran sacar para cometer el ilícito. Eh, en en ese momento tomaron nota de todo, pero a la noche volvieron. Volví para ver también qué otros datos podía pasar, si estaba, si se podía ir, si quedaba vigilancia, y fue Peñaranda con el africano que le decían o el argelino. El argelino se queda de guardia, pero cuando Peñaranda sale, los detienen a los dos, porque ¿qué estaban haciendo esos dos hombres en esa zona que no había nadie? Muñiz, que era el que permanecía en las sombras para cualquier asistencia, lo ayuda por medio de un conocido para que los dejen libres. ¿Qué dicen? Y que Peñaranda tenía que encontrarse con una dama, que no podía decir el nombre de la dama, y que su asistente iba para vigilar. No era verdad, pero ojo, esto después cuando la policía entra a estudiar lo que había pasado, es algo que llama la atención. Dorego, la instrucción de esta gente, el hecho de que estuviera muy bien escrita la carta y de que estos dos hubieran sido apresados en su oportunidad. Muy bien. Escriben la carta, también va a llamar la atención el tipo de letra, porque esa letra se usaba en el comercio. El 25 de agosto llega la carta y la noche anterior cometen el hecho. Van cuatro caballeros que ingresan. Muñiz no participa porque estaba dedicado a otras funciones. Dejan una persona para que vigile por si pasaba algo. Ingresan al lugar que es la bóveda de Luis Dorrego. Para colmo, el féretro estaba en subsuelo, con sogas lo sacan, era pesadísimo. Cuando logran sacarlo con mucho esfuerzo, ellos tenían previsto dejarlo en una bóveda cercana. Se encuentran con que el cajón era tan grande que no pasaba por la puerta. ¿Qué hacen? Desesperados empiezan a buscar otra bóveda donde pudieran dejar el cajón. Y era la bóveda de Requejo, que era una bóveda que estaba abandonada. En otra bóveda cercana dicen, vamos a poner alguna señal, alguna cosa. Pusieron un par de flores que sacaron de otro lugar para que esa bóveda les dijera a cuántos metros estaba la de Requejo.
lo dejaron marcado. Eh, Terminaron, salieron, uno de ellos se lesionó y al día siguiente mandaron la nota pidiendo el rescate. La nota pidiendo el rescate salió después en todos los diarios, porque ¿qué le decían? Eh, si ustedes quieren recuperar el cadáver y el féretro de Inés Indar, tienen que pagar 2 millones de pesos. 2 millones de pesos era una suma altísima para esa época, pero la fortuna de Inés y de Felisa era una fortuna muy, muy, muy grande. Eh, hasta a los secuestradores les pareció que era muchísimo lo que estaban pidiendo, pero lo pidieron igual. ¿Qué hicieron? Nadie hacía todo el trabajo. A cada uno le daban una misión y terminaba. Uno iba a llevar la carta un día. En la carta decía que al día siguiente se iba a presentar un mozo de cuerda, que era un changador, para retirar el dinero del rescate. Para que pusieran el dinero, le dejaron un cajoncito rojo. Adentro tenían que poner el dinero en un sobre lacrado, llenarlo de paja para que disimulara y al día siguiente se lo daban. Muy bien. Por supuesto que doña Felisa quería pagar, sí o sí, porque no quería que las cenizas de su madre fueran tiradas al viento como amenazaban en la carta, ni que el cadáver fuera profanado y querían que apareciera. Los secuestradores decían que lo habían sacado de la Recoleta. La policía sabía que no, porque era imposible sacar ese féretro pesadísimo de la Recoleta. Sabían que tenía que estar cerca. Unos sobrinos de Felisa constatan que era verdad e inmediatamente hacen la denuncia a la policía. En la denuncia, eh, eh, bueno, va a intervenir directamente Marcos Paz, el jefe de policía, por el tipo de hecho y la familia que era sujeto pasivo de este delito. Eh, la policía lo primero que hace es ir a Recoleta. Ven que era verdad, que el cadáver el féretro había sido sacado y empiezan a buscar. Estaban desorientados porque sabían que tenía que estar cerca. ¿Dónde? Y de pronto, unos de ellos, al mejor estilo Conan Doyle o Agatha Christie, ve los jacintos, las flores que estaban en una bóveda abandonada. Se dan cuenta, esto lo pusieron por algo. Empiezan a buscar en los alrededores, ven que en la de Requejo había sido movido el candado, dijeron, acá está. Cuando lo encuentran, dijeron, bueno, ahora nos dedicamos a perseguir a los delincuentes. Los delincuentes eh, no sabían que ya había sido descubierto y van a, a retirar el dinero, el rescate. Pero el que va a retirar el rescate era un mozo al que le pagaron, que decía, bueno, usted le pagaron para que vaya, retire un cajoncito rojo, vaya a la terminal de trenes y ahí en la terminal de trenes eh, se lo entregue a otro que tenía que tomar el tren
y cuando cruzaba el Maldonado a la altura del hipódromo tenía que tirar el cajón. ¿Quién iba a agarrar ese dinero? Abajo iba a estar Peñaranda con otro de ellos que le decían el turco, pero era griego, con un carruaje iban a recoger el cajón y se hacían con el rescate. Para Rosa, esto, te sí, quedan 2 minutitos, amor. ay Dios mío. Sí, sí, es largo el relato. Bueno, los descubren, los atrapan en una persecución digna de Hollywood y hoy diríamos hasta digna de Netflix. Empieza el juicio. El juicio es extraordinario porque por un lado tenemos al fiscal que dice, eh, se remonta a la ley de las partidas, trata de hacer una cuestión que es imposible, porque teníamos el código de la provincia de Buenos Aires que se había sacado el artículo 5 y no era delito el robo de cadáveres, porque el artículo se había sacado y según nuestra constitución no puede haber delito sin una ley previa que esté basada en hechos anteriores al de la causa, ¿no es cierto? No puede de ninguna forma condenárselo por algo que al momento del hecho no era delito. Pero acá aparece un abogado extraordinario, Rafael Calzada, 27 años, que hoy diríamos un nene. Bueno, maravilloso. Rafael Calzada primero defiende a Muñiz, porque era el abogado defensor de Muñiz, pero lo que él plantea beneficia a todos. Entre otras cosas dice, señores, ¿este hecho es inmoral? Sí. ¿Deleznable? Sí. ¿Indigna a toda la sociedad? Sí. No es delito. ¿Por qué? Porque no existe una norma que tipifique este hecho como delito. Y el derecho penal no se mueve por analogías, porque si no iría en contra del imputado. Por lo tanto, no es delito. Eh, Cuando el juez se encuentra en un problema, ¿cómo hace en esa sociedad para decir quedan libres? Se lo comían crudo. Entonces, saca de la galera y dice que es robo de cadáveres y los condena. Rafael Calzada apela y la Cámara del Crimen le da la razón. Entonces dice, la Cámara dice, esto no es delito porque no hay ley anterior al hecho de la causa. Es monstruoso. ¿Indigna a la sociedad? Sí, pero la justicia lo único que puede hacer es atenerse a la ley, no puede dictar otra cosa. Y por otro lado dice que yo no estoy muy de acuerdo. Dice, porque robo es con violencia en las cosas, hurto sin violencia. Entonces dice que como no hay apropiación, no tiene por objeto la apropiación del cadáver. Por lo tanto, no es robo, no es delito contra la propiedad, porque ellos lo cambian de lugar. Pero yo digo, si lo cambian de lugar y yo no sé dónde está, yo la propiedad dejo de tenerla. Bueno, lo terminan condenando solo por el delito de amenaza. Al poco tiempo, por este hecho, se reforma el Código Penal. Miren la importancia. Y aparece como delito contra la propiedad primero, pero es con fines extorsivos. Pasa el tiempo y lo ponen como extorsión.
que es quien se apropia de un cadáver con el objeto de pedir rescate. Ahora, eh, bueno, después ustedes van a ver en la otra placa también que en el código, los códigos posteriores aparece. Pero hay un vacío legal. Señores, entonces si no es por fin con fines extorsivos, no es delito. ¿Qué hago? Y después otra cuestión. ¿Qué pasa? El cadáver, ¿y si son las cenizas? ¿Y si es parte de un cadáver? ¿Puede ser objeto del delito este? Hay una reforma que yo pongo en el trabajo, que ya termino con esto, es una reforma muy interesante que está en carpeta, pero la idea es que sea delito, sea el cadáver, parte del cadáver, que ahora no es así, con fines extorsivos o sin fines extorsivos, que se considere delito contra el honor por la importancia que tiene el cadáver para todos, para toda la sociedad, y ponen como agravante de ese delito en el proyecto que lo haga alguien para pedir dinero, que lo haga alguien que pertenezca a cualquier servicio fúnebre. Sabemos que eso se da. Que sea el cadáver, las cenizas o una parte del cadáver. Que lo hagan miembros, por ejemplo, el encargado de cremar, de guardar, cualquiera de ellos, bueno, el delito está más el agravante. Esperemos que se dé la reforma o algo, pero en ese sentido. No puede ser que si no es por pedido de dinero, entonces yo me apropio de un cadáver. Y los dejo pensando con el tema de Eva Perón, Aramburu, cadáver por cadáver. ¿Eh? Bueno, yo te autorizo al que le interese, Graciela, que le pases el trabajo, no tengo problema.